Pues otra porción de mí, ¿cierto? Bueno, amados hermanos, bendecimos también a todos los que nos ven y nos verán a través de las redes sociales. Como siempre, por reverencia a la palabra de Dios, te invito a que vayamos a nuestro libro de estudios. ¿Cuál es nuestro libro de estudios? El libro de Juan, capítulo 17. Vamos a leer versículos del 1 al 5. Nuestro libro de estudio, Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a leer Juan, capítulo 17. Vamos a leer del 1 al 5. Juan 17, versículos del 1 al 5. Y la palabra de Dios se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, te doy gracias por tu palabra. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos en este estudio en esta noche, Señor, donde te podamos conocer más y acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús oramos, y un pueblo agradecido a Dios dice amén. Amados hermanos, el título en esta noche de este estudio es la oración. Creo que empezamos antes del servicio. Nuestra hermana María Cecilia y como iglesia estábamos orando por la salud de nuestra hermana Anunciación. Y es el mensaje que tiene Papá Dios en el día de hoy, la oración. Y cuando hablamos acerca de la oración, ¿qué es orar? Todos conocemos qué es orar. Orar es hablar con Papá Dios, sencillamente eso. Es comunicarnos con Papá Dios, es tener comunión con nuestro Padre Celestial. Pero para algunas personas el orar dice, pues no tiene sentido orar. Porque si dicen que Dios es soberano y Él va a hacer como Él le place, ¿para qué yo voy a orar? Mas, sin embargo, nosotros encontramos muchos ejemplos en la Biblia que nos invita que a través de la oración es que tú y yo nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial. Y uno de los ejemplos nos encontramos en Génesis, capítulo 18, del 23 al 33, simplemente para los que toman nota. Génesis 18, del 23 al 33, nos dice que Papá Dios le dijo a Abraham que él iba a destruir a Sodoma y Gomorra, porque había mucha maldad. Y entonces dice que Abraham presentó una oración ante Dios, clamando: Señor, pero ¿tú vas a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Y qué pasa si allí hubieran 50 justos? ¿También los vas a destruir? Y Papá Dios le dice: bueno, está bien, tendré misericordia y por amor a ellos no los destruiré. Y Abraham continúa y le dice: bueno, y si hubieran 40, y el Señor dice: no, también no los destruiré. Y si hubieran 30, no los destruiré. Y por último le dice Abraham a Dios: Señor, y si allí en esa ciudad de Sodoma y Gomorra hubieran 10 personas justas, ¿tú lo destruirías? Y el Señor le dijo: no, por amor a ellos no lo destruiré. Eso podemos ver aquí el poder de la oración. Es la forma que no ha cambiado, hermano. La tecnología ha cambiado, pero la forma como tú y yo nos comunicamos con Dios no ha cambiado. Es la oración. En el libro de Éxodo 32, del 11 al 14, Éxodo 32, del 11 al 14, nos habla de que Moisés estaba en el monte de Oreb hablando con Papá Dios, cogiendo los 10 mandamientos. Cuando el pueblo allá abajo se desesperó porque Moisés se estaba demorando, ¿hicieron qué? Un becerro de oro. ¿Y empezaron qué? A adorarlo. Pues cuando Papá Dios está hablando con Moisés, le dice: Moisés, baja, porque mi pueblo allá abajo ha hecho un becerro y lo están adorando. Y le dice: Moisés, permíteme que yo los consuma a todos, y yo te prometo que voy a hacer de ti un gran pueblo. Mas, sin embargo, la Biblia dice que Moisés intercedió y clamó a Dios por ese pueblo. Le dijo: Señor, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué van a decir las demás naciones? ¿Sacaste al pueblo de la cautividad de Egipto para acabarlos aquí, para consumirlos? Y dice que aquella oración tocó ¿qué? El corazón de Dios. Y en Primera de Reyes 8:54
Ahí lo tenemos en pantalla, por favor, Joel. Primera de Reyes 8:54. Esto lo puedo leer porque está corto. Dice así. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. ¿Sabe quién era Salomón? El tercer rey de Israel, postrado en el altar del templo que había construido. Y dice, cuando construyeron el templo, los sacerdotes y él trataron de entrar y no podían entrar porque la gloria de Dios estaba en aquel lugar. Pero cuando Salomón logra entrar a aquel lugar, lo primero que hace, él dice que se arrodilla Salomón, levanta sus manos al cielo y le clama a Dios para que bendiga a ese pueblo y para que les ayude a serle fiel. La Biblia también nos habla de oración de aquel rey Ezequías. ¿Se acuerda del rey Ezequías? Que fue donde los médicos le dijeron, ¿sabe qué? Tú vas a morir pronto. Pronto te vas a morir. Y para rematar, Dios manda al profeta Isaías que le diga, Ezequías, I'm sorry for you, pero te vas a morir. Eres títere, eres muñequito, despídete de tu familia, pero te vas. Pero la Biblia dice que él se postró, se volteó hacia la pared y que clamó a Dios y le dijo, Señor, mira que han dado delante de ti con íntegro corazón. Qué oración tan corta, mi amado hermano, pero poderosa. Porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Y con esa oración dice que logró no cambiar la voluntad de Dios, sino tocar el corazón de Dios. Porque dice que cuando el profeta Isaías estaba saliendo de aquel lugar, Dios le dijo, mira, regresa y dile a mi siervo Ezequías que yo lo sano y que le doy 15 años más de vida. Dios sigue trabajando por medio de la oración, mi amado hermano. Y yo no sé si usted sabía, pero el capítulo 17 nos habla de eso. El capítulo 17, del 1 al 26, son 26 versículos donde Dios nos está hablando, ¿qué? Acerca de una oración. Y usted sabe cómo se le llama el capítulo 17. Se le conoce como el lugar santísimo. ¿Usted lo sabía? No, yo sé que la mayoría de ustedes no sabía eso. El capítulo 17 de Juan, del 1 al 26, es una oración y se le conoce como el lugar santísimo. ¿Y sabe por qué se le conoce como el lugar santísimo? Porque vemos allí a Jesús, el Hijo de Dios, hablando con su Padre Celestial. ¡Wow! Hablando con su Padre Celestial. Mire, mi amado hermano, se considera que esa oración del capítulo 17, nosotros apenas leímos 5 versículos, pero son 26, esa oración es la más larga que está en la Biblia expresada por nuestro Señor Jesucristo. Jesús llevaba una vida de oración, mi amado hermano. Usted y yo cuando vamos a hacer planes, montamos un negocio, nos vamos a casar, muchas veces ni siquiera oramos. Pero Dios, Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, empezó su ministerio, ¿qué? Orando. La Biblia lo dice, Lucas 3:21. Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y escuche bien, y orando, el cielo se abrió. ¿Recuerda a Juan el Bautista? Mira qué forma de predicar de Juan el Bautista. Generación de víboras, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero la gente iba allí, al río Jordán, para ser bautizados por Juan el Bautista. Ahora tú le vas a la gente de Jesús y se enojan. Y mira, ¿qué tal que fuera a la calle y le dijéramos, mira, arrepentidos, generación de víboras. Nos meten presos, nos tiran piedras. Pero dicen que allí estaba haciendo fila, ¿quién? Jesús, para ser bautizado. Y dice que él estaba, ¿qué? Orando. Y cuando estaba orando, dice que los cielos fueron abiertos. Dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendió en forma, ¿qué? De paloma. Y se escuchó esa voz del cielo que decía, he aquí mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Jesús llevó una vida de oración. ¿A qué horas oraba Jesús? Marcos 1:35 nos dice, Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Oraba en las madrugadas. Bueno, para algunos madrugar es a las 10 de la mañana, pero aquí será que todavía era oscuro. Pero Mateo 14:23 nos dice, Mateo 14:23, dice, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo orando. O sea, que Jesús oraba, ¿qué? En la mañana de madrugada,
oraba en la noche. La pregunta es, ¿cuánto tiempo oraba? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Lucas 6:12. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La noche. Y usted y yo oramos 5 y 7 minutos y queremos que ya, nos queremos la mamá de Tarzán, la última pescadora en el desierto. ¿Usted cree que está votando? Toda la noche orando. Ah, eso sí, pero vamos a ver película, una serie de Netflix. Oh, no importa. 4 o 5 horas. Habla, papá, que tu siervo escucha, ¿cierto? Y Efesios 6:18 dice, ok, ¿y dónde oraba? Dice, la otra pregunta sería, ¿dónde oraba Jesús? Lucas 5:16. Lucas 5:16. Si me van a dar ese candy, démenlo rápido, por favor. Lucas 5:16. ¿Dónde oraba Jesús? Gracias. Dice, mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, ¿qué? Diferentes lugares. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios 6:18? ¿Dónde orar? Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué era lo que estábamos haciendo antes del servicio en esta noche? Orando, ¿cierto? Por todos los santos, por una sierva que va a ir donde el médico, que le han dado unos resultados, pero que la última decisión la tiene ¿qué? Papá Dios. Y eso es lo bueno. Amén. Que estamos en las mejores manos. El médico por excelencia. O sea que podemos orar ¿dónde? En el trabajo, en la cocina, en la calle, en la laundry, cuando está manejando. Eso sí, no cierre los ojos porque ya choca, no quiero demandas. Pero en cualquier lugar, la Biblia nos dice que en cualquier lugar podemos orar, presentarnos ante Dios, ir en comunión con Él. Jesús no solamente empezó su ministerio orando, dice que terminó su ministerio orando. Lucas 23:46. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Jesús el Verbo, hecho carne, empieza su ministerio orando, termina su ministerio orando, y está a la diestra del Padre, orando, intercediendo por ti y por mí. Y eso lo encontramos en Romanos 8:34. Romanos 8:34. Leemos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está a la diestra del Padre, pero no se está sentado y cruzado de brazos, sino que dice que está clamando por ti y clamando por mí, escuchando nuestras necesidades, identificándose con tu problema, con tu situación. Juan 17:1. Vamos a estudiar los 5 versículos que leímos. Juan 17:1. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. En los capítulos anteriores hablábamos de que Jesús había estado con sus discípulos, ¿dónde? En el aposento alto, y que allí celebraron la Pascua, allí Él le lavó los pies, y dice que también salió Judas, se apartó porque lo fue a entregar, y salió Jesús con sus 11 discípulos, ¿a dónde? Dice que se dirigía hacia el Getsemaní. Pero yendo al Getsemaní, hay un lugar que se llama el torrente de Cedrón. Y el torrente de Cedrón era un río que se formaba pequeñito, un riachuelo. Y entonces donde hacían el sacrificio de los animales, dice que, mire, escuche bien, dice que más de 100,000 animales se sacrificaban por los pecados del pueblo. Y dice que allí donde estaba el altar y se sacrificaban los animales, dice que habían unas tuberías que salían y iban a dar, ¿dónde? A ese riachuelo. Entonces cuando hacían los sacrificios, eso no parecía un río, eso lo que parecía era ¿qué? Pura sangre. Pero que de vez en cuando dice que también tapaban para que no corría el riachuelo. ¿Para qué? Porque para ellos era necesario que los sacerdotes caminaran, ¿por qué? En medio de esa sangre.
Pues allí en el torrente de Cedrón es donde Jesús levanta su mirada al cielo y hace esta súplica. Y le dice al Padre, mi hora ha llegado. Pero recuerde, Jesús manifestó muchas veces que su hora todavía no ha llegado. Eso lo encontramos en Juan 7:8. En Juan 7:8, recordemos que los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, vamos para la fiesta de los tabernáculos. Y esto fue lo que Jesús les contestó. Juan 7:8. Jesús le dice a sus hermanos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Dice que Jesús en cierta ocasión también estaba enseñando en el templo, lo querían apresar, y Jesús dice estas palabras en Juan 7:30. Juan 7:30. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan nos deja saber, Juan el discípulo amado, el que escribió el libro de Juan, que en muchas oportunidades Jesús manifestado que todavía no ha llegado su hora. Juan 8:20 también lo dice. Juan capítulo 8, versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no ha llegado su hora. Mas ahora Jesús en la oración reconoce que ya es el tiempo de Dios. Todo ocurre en el tiempo de Dios. Le dice, Señor, ahora ha llegado la hora, le dice, Jesús le hace una oración donde dice, Señor, glorifícate en mí para que yo también te glorifique a ti. Y esa oración suena como un poco como para sí mismo, ¿cierto? Señor, glorifica a tu Hijo, glorifícame a mí para que yo también te glorifique a ti. No es una oración egoísta. Porque un ejemplo, si usted fuera mañana quizás a predicarle, a presentarle el evangelio a una persona de su trabajo, que llame un ejemplo María, ¿le oraría al Señor la noche anterior? Señor, yo te pido que tú me des sabiduría para mañana yo saber presentar tu evangelio a María, que es mi compañera. ¿Usted está orando por usted? No, usted está orando para que Dios lo use para hablarle a esa persona. Pues Jesús está hablando ¿para qué? Para que el Padre lo glorifique a Él y que el Padre sea glorificado. Pero cuando hablamos de la glorificación, ¿a qué se refiere? Se refiere a su muerte y resurrección. Se refiere al sacrificio en la cruz. Cuando Jesús le dice, glorifícame en mí para que yo te glorifique, está hablando ¿de qué? Del sacrificio en la cruz. Y eso lo vemos en Juan, capítulo 12, versículos 27 y 28. Juan, capítulo 12, versículos 27 y 28. Leemos. Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús ya sabía que en un par de horas iba a ir ¿qué? Que lo iban a arrestar, que lo iban a golpear, que lo iban a sacrificar. Pero dice, ¿qué voy a decir yo? Entonces, no, si para esto me has traído, entonces Padre, glorifícame. ¿A través de qué? A través de su muerte. Juan 21, 19. Juan 21, 19. Recordemos cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? En 3 ocasiones le preguntó. Bueno, Jesús le dice esta palabra. Juan 21, 19. Juan 21, 19 dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Escuche bien. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, Jesús pide ¿qué? Que le permita completar la obra para la cual Él lo había llamado. Y era la muerte y resurrección. ¿Cómo glorifica la cruz al Padre? Leo. El Hijo glorificó al Padre revelando la soberanía de Dios sobre el mal, la compasión de Dios por los hombres y la finalidad de la redención de los creyentes. ¿Por qué? Porque en la cruz vemos la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque es el triunfo de ¿qué? Del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas. Vemos que la misericordia de Dios. Extendía la misericordia de Dios hacia ti y hacia mí. Vemos que la redención. O sea que cuando Jesús va a la cruz y muere y resucita, se cumple ¿qué? El plan
de salvación. Juan 17:2, es el otro versículo, estamos estudiando esta noche, dice, Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Solamente Jesús tiene esa autoridad, esa potestad, ¿para qué? Para dar vida eterna. Usted y yo conocemos ese versículo de memoria, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino solamente por mí. Tito 1:2 dice, Tito 1:2, Pablo hablándole a Tito, en su saludo, en esa epístola le dice, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, entre los planes de Dios ya estaba ¿qué? Dar la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Es más, si nos vamos al huerto de Edén, ¿se acuerda cuando Adán y Eva, creo que lo estuvimos leyendo hace poco, le fallan a Dios y caen en pecado? Papá Dios envía ¿qué? La primera promesa de redención, ¿recuerda? De redención, que está en Génesis 3:15, donde dice que a través de la simiente de una mujer iba a venir el Salvador del mundo. Y aquí iba a venir Jesucristo, el Salvador del mundo, a darnos vida eterna. Nosotros siempre decimos, bueno, Jesús es un regalo de Dios para nuestras vidas. Y eso es verdad. Pero la palabra aquí cuando dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste, nos está diciendo la Biblia que usted y yo somos un regalo de parte de Papá Dios para Jesús. Así que es para que nos sintamos especiales, no orgullosos, pero especiales. Somos un regalo de parte de nuestro Padre Celestial para Jesús. Pero no porque seamos buenos, sino que por su misericordia y por su redención. Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, eso está sencillo ahí. ¿Qué es la vida eterna? Que conocer a quién, a Dios, y conocer a Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero alguien podrá decir, pero si a Dios nunca nadie lo ha visto, entonces ¿cómo vamos a conocer a Dios? Bueno, esa es la misma pregunta que Felipe le hizo a Jesús. Felipe le dijo a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, bueno, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, conocemos a Jesús, conocemos al Padre, al invisible. Amado hermano, el anhelo de Dios es que esa unidad que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, escuche bien, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa unidad es la misma unidad que Papá Dios quiere que usted y yo tengamos con Él. Esa es la misma unidad que Dios quiere que usted y yo tengamos con Él. Juan 14:20. Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Hablando qué? De unidad. Juan 14:23. Juan 14:23, Judas, pero no Judas el que lo entregó, sino otro Judas, el discípulo, le dijo esta pregunta, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces Jesús le contesta en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Usted y yo estábamos perdidos allá, en nuestros delitos y pecados. Pero cuando recibimos a Cristo, ¿quién vino a morar en nosotros? El Espíritu Santo. Porque Él desea que usted y yo seamos uno con Él. Juan 17:4. Juan 17:4. Jesús sigue haciendo la oración.
Recuerde que Jesús está orando. Todo el capítulo 17, del 1 hasta el 26, una oración de Jesús, hablando con su Padre Celestial. En el versículo 4, Jesús dice estas palabras: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero te va a faltar unas cuantas horas para que Jesús lleve la obra, ¿cierto? Para que Jesús muera. Pero ya Jesús está loco, ¿qué? Con autoridad. Esa es la confianza, la seguridad divina de que se va a cumplir para lo que Él la envió. Y asimismo Dios ve en nuestras vidas que somos personas que cambiadas y transformadas. Usted no puede decir, amado hermano, que usted lleva 5 años en el Evangelio, o 10 años en el Evangelio, o 3 meses en el Evangelio, y que usted es igual al mismo de hace 3 meses atrás. No, no, no. Él nos va cambiando, Él nos va transformando. Es más, es una promesa en la Biblia que dice que aquel que empezó la buena obra, ¿la va a qué? La va a terminar, la va a perfeccionar poco a poco. Juan 17, 5. Sigue la oración de Jesús. Juan 17, 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermano, esta oración no podría venir de Jesús si Él mismo no fuera, ¿qué? Dios mismo. ¿Se acuerda cuando empieza Juan 1.1? El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, desde la eternidad el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo siempre han, ¿qué? Estado en esa gloria. Pero cuando Jesús desciende a la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, Él sigue siendo 100% Dios, 100% humano, pero la gloria no se manifiesta. ¿Por qué? Porque está en un cuerpo humano. Por eso dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si nosotros vemos en Isaías 42:8, vemos al Padre hablando. Isaías 42:8. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. La misma Biblia dice que Dios no comparte su gloria con quién, con nadie. Entonces, ¿por qué Jesús le está diciendo que de nuevo que le retorne a su gloria? Porque es que Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿son qué? 3 personas distintas en un Dios verdadero. Jesucristo es Dios. Para que lo vamos a entender y en español, Filipenses 2, del 6 al 11. Filipenses 2, versículo del 6 al 11. Del 6 al 11. Pablo hablando a los filipenses. Leemos. Filipenses 2, del 6 al 11 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, escuche bien, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Siendo Dios, no se aferró a ¿qué? A esa gloria. Si el Padre y el Hijo comparten su gloria, sentido común, es porque ambos son Dios. Me gustó esa nota. Dice: si el Padre y el Hijo comparten su gloria, es porque ambos son Dios. Sentido común. Pablo usa estos versículos que hemos leído de Filipenses 2, del 6 al 11, para hablar acerca de que usted y yo debemos de ¿qué? De humillarnos. Dice que si usted y yo aprendemos, le decía a los filipenses, Pablo dice a los filipenses: si ustedes aprenden a humillarse así como Cristo se humilló, la iglesia va a estar ¿qué? Unida. Pero es nuestro orgullo, es nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, que nos creemos los mejores. Pero Pablo nos deja saber hasta el día de hoy que cuando usted y yo eliminamos ese ego, esa vanidad, ese orgullo,
Cuando usted y yo nos humillamos ante Dios y Él empieza a cambiar nuestras vidas, entonces va a haber ¿qué? Una verdadera unidad dentro del pueblo de Dios. Concluimos, o aplicación, o como lo quiera llamar, verdad espiritual, o resumen, o síntesis. Primero, mi amado hermano, por medio de la cruz, el Hijo y el Padre es glorificado. Y un versículo que lo podemos ver en eso es Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué merecíamos usted y yo? Merecíamos la muerte, porque éramos pecadores. ¿Quién fue a la cruz por usted y por mí? Jesús. Tomó tu lugar y tomó mi lugar. Estando libre de pecado, cargó nuestro pecado para traernos ¿qué? Redención. Por eso es que allí en la cruz vemos la soberanía del triunfo del bien sobre el mal. Vemos su misericordia hacia nosotros, vemos el perdón hacia nosotros y a través de sacrificios que encontramos ¿qué? La redención y la unión de nuevo con nuestro Padre Celestial. Hechos 4:12 dice, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que usted todavía tiene algún santo por ahí, alguna virgen, pues olvídese de esa virgen, porque solamente hay un mediador y se llama Jesucristo. Segundo, es necesario, amado hermano, que usted y yo creamos el hábito de la oración en nuestras vidas. El hábito. No la rutina, porque la rutina es aburridora, nos cansamos. Yo no sé si usted tiene luchas para orar, o le es fácil orar. Bueno, yo tengo muchas luchas para orar. Pero Dios en su amor y su misericordia, pues, nos lleva ahí, ¿cierto? Pero yo aprendí algo. Yo aprendí que cuando la alarma sonaba, 5 de la mañana, a la hora que... Y yo decía, no, Señor, 5 minuticos más. Pues hasta ahí llegó la oración porque no oraba. O muchas veces llegaba a mi casa y decía, no, pues por la noche yo oro. No, por la noche no oraba porque llegaba súper cansado. Entonces empezaba a orar y a los 4 minutos ya estaba dormido. Entonces por eso se dice que debemos de crear ¿qué? Un hábito en la oración. Donde usted se va a disponer quizás en la mañana, un ejemplo de 5 a 6 o 5 a 5 y media, o a la hora de su lunch en el trabajo, usted luncha quizás una hora, pues usted dispone un tiempo ahí, ¿para qué? Para orar a Papá Dios, o en la noche. Pero si usted lo deja cuando caiga tiempo, no, usted no va a tener tiempo para orar a Papá Dios. Creo que la mayoría de nosotros tenemos hijos, ¿cierto? Y a nosotros nos escucha que nuestros hijos se nos arrimen, que nos hablen, que nos conversen. Lo mismo Papá Dios. Papá Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, que tengamos esa comunión con Él, que le contemos aunque Él conoce todas las cosas, pero Él quiere escucharte a ti, tus necesidades, tus problemas, tus enfermedades. Y Él está allí para consolarte. Él está para ti, para allí, ¿qué? 7 días a la semana, 365 días al año. Usted pueda llamar al líder de la iglesia o llamar a su pastor y algunas veces se va a poder conectar. Pero otras veces esa línea va a estar ¿qué? Ocupada. O él va a estar haciendo algo. Pues esa línea con Papá Dios nunca está ocupada. Él siempre va a estar dispuesto a escucharte a ti y a escucharme a mí. Por eso es que necesitamos, mi amado hermano, crear ese hábito en nuestras vidas de la oración, porque Él desea tener esa comunión con nosotros. Y esa comunión con nosotros es, y aunque parezca cansón, es solamente a través ¿qué? De su palabra y a través de la oración. Si no es a través de la palabra de la oración, no te vistas que no vas, porque la fiesta no es para feos. Es a través de la oración. Mateo 7, del 7 al 8 nos dice, Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿De qué nos está hablando? De la oración, mi amado hermano. Que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia, a orarlo, a glorificarlo, pero también a presentarle ¿qué? Nuestras peticiones. Jeremías 33:3, todos ustedes lo saben de memoria. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Cuando las cosas parezcan más oscuras y más difíciles, Señor, sorpréndeme con tu respuesta. Que Dios nos sorprenda con la respuesta, mi hermano, sea lo que sea la petición que tengamos. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y Salmo 55, 17, mire lo que dice. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¡Wow! ¡Qué garantía, mi hermano! Que su palabra dice que a cualquier momento del día, usted y yo tenemos la certeza de que Él está ahí. Tarde, mañana y a mediodía, dice, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Vamos a estar de pie, mi amado hermano. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, allí en Juan 17, Señor, esa oración extensa que tú hiciste, Señor. Gracias por recordarnos que hubieron, Señor, registrados en la Biblia hombres que levantaron su oración y su clamor ante ti y que tú los escuchaste. Gracias por darnos a saber que en el día de hoy, Señor, tus oídos están atentos a nuestro clamor y a nuestra súplica, Señor. Te damos gracias porque cada día podemos ver tu amor, tu misericordia, tu perdón extendido hacia nosotros, hacia nuestros familiares, hacia nuestros seres queridos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres tú ese Dios que suple, Señor, para cada una de nuestras necesidades. Eres tú el que provee, Señor. Eres tú el que nos cerca con tus ángeles para cuidarnos, para protegernos. Pero sobre todo te damos gracias. Gracias porque un día tú nos invitaste a tener una relación, Señor, íntima contigo. Te damos gracias porque nos permites cada día, Señor, en la dureza de nuestro corazón, poder perseverar. Y te damos gracias por esa arma espiritual que tú nos has dado a través de tu palabra y a través de la oración en la cual te podemos alcanzar, no importa la hora y no importa el lugar. Te damos gracias, Señor, por recordarnos en esta noche, Señor, que tú nos quieres escuchar, Señor. Te pido que tú bendigas de una forma especial a todos los que nos ven a través de las redes sociales, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y glorifícate, Papá Dios, en la vida de nuestra hermana Anunciación, en el nombre de Jesús oramos, y un pueblo agradecido Dios dice, amén. Gloria a Dios.